ingresaron pues algunas otras personas que, digamos, ya recordaba yo de materiales uno. Bueno, estoy permitiendo aquí ingresar dos personas más. Por favor, María José. Y bueno, Sebastián no está todavía conectado. Informar por el grupo que estoy esperando que se sigan conectando. Ya por aquí se está conectando Sebastián Mieles. No sé, María José, confírmame en cuántas personas hacen parte del grupo de WhatsApp. WhatsApp. 19 contigo, entonces hace falta alguien por ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Podemos hacer un filtro y mirar quién es? ¿O tú de memoria recuerdas? Porque yo aquí yo podría dictar y tú me vas diciendo si están o no. Bueno, si está conectada la persona a ese número, pues de una Mío, vez mío, mío, indicar mío. quién es para que... Es mío, Freddy. Freddy Carrero, está por ahí nombrando. Entonces, si quieres, lo hace, digamos, bautizando Freddy Carrero para poder realizar aquí un manejo rápido. O de pronto alguno de los que está ahorita conectándose, no, los que se van a conectar son los 19 que hace el grupo. Entonces, la idea es poder identificar quién es el que hace falta. Entonces, creo que el último que ingresó, regálame un segundo, porque yo ahorita estaba revisando precisamente la lista. Bueno, Iguarán Duarte Lilin, ella ya estaba. López Maestre Juan Sebastián se encuentra conectado ahorita. ¿Tú lo tienes en la lista, López Maestre Juan Sebastián? Yo creo que es él, me parece que fue el que agregué. Y a Viña, pero siguen siendo 19. Bueno, miremos así por memoria. Tengo aquí a Aguilar Páez, Kevin Schneider. Listo, Fabián Andrés Amado. Freddy Orlando Junior Carrero. Kevin Manuel Carrillo. Brian Jesse Cortés. Brian Jesse Cortés. Ok, Díaz Mora Juliet. Ella. Sí, señora. Sí, Juliet Tatiana. Ok. Samuel David Espinel, ¿no será el muchacho repitente? Listo, ok. Juan David Gómez Gómez. Muy bien. González Pérez, John Sebastián. Hernández Dueña, Jorge Eduardo. Bien. Iguarán Lili. Listo. Tú, bueno, listo. Juan Sebastián López. Ya me habías dicho que sí. Jason Steven Macías. Pues dentro de toda la lista no hay ningún otro Jason. Debe ser él, ¿cierto? Sí. Juan Sebastián Mieles, sí. Manuel David Naranjo. Manuel Rincón. Ah, entonces de pronto nos falta es Manuel David Naranjo, porque Manuel Rincón sí figura acá allá debajo, y luego viene Camilo Andrés Suárez, luego viene Sebastián Tolosa y finalmente Viña, que me había dicho que sí. Profe, si quiere yo Entonces de anexo pronto a Naranjo, David ¿cuál es Naranjo. Manuel? Yo lo conozco. Sí, listo, anéxelo por favor para tener los 20, y de Listo. manera que cuando hagamos estas tutorías, pues no le deje de llegar a ninguno, ¿no? Es decir, que a todos les llegue, que no haya la excusa, es que no le llega la información, es decir, estamos cuidándonos en salud, que a todo el mundo le va a llegar, ¿listo? Ok, bien.
Bueno, la idea de estos cortos minutos de tutoría el día de hoy es hablarles un poquito respecto a un trabajo que va a tener un manejo similar a lo que hicimos el semestre pasado en cuanto a las horas de tutoría. Pero vamos a arrancar con un trabajo en que no se va a revisar en horas normales de clase, sino precisamente en horas de tutoría. Importante si tienen la posibilidad, que yo creo que sin estar grabando acá la reunión, o bueno, obviamente pues por medios que ustedes tengan allá, porque hay maneras en que ustedes pueden grabar con apoyo, por ejemplo, de la Catcher, o si lo quieren grabar directamente por Zoom, me dicen para que les quede la información y puedan decirle a los que faltan, porque solamente hay 14 conectados de los 20, decirle a los que faltan de qué consta la tarea, porque la idea es que todos hagan la misma actividad y no después rebuscarme unas nuevas actividades para que nivelen esos huecos que quedan acá. Listo, entonces no sé si alguien de ustedes vaya a grabar o lo están haciendo ya por su cuenta. Un momentico. Puedes. Gracias, profe. Ok, Lili por ahí está como que con dos dispositivos. No sé si sea para grabar. Listo. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla de algo que pues me interesa que veamos. Precisamente respecto a esa actividad. Ya esto lo habíamos tocado en la clase inmediatamente anterior. Ahorita pues cuando empecemos a las 2 de la tarde nuestra clase normal pues retomaré desde ahí. Me interesa esto, precisamente. Ya por ahí Manuel David Naranjo está ingresando, creo que decíamos que lo agregan, entonces de aquí en adelante pues él no va a tener de ese tipo de detallitos. Bueno, voy aquí a ampliar. Entonces van a estar muy atentos a lo que les voy a comentar, porque la actividad que van a trabajar tiene que ver con esto. ¿Listo? Van a aparecer muchos términos que posiblemente no conozcan, pero precisamente eso lo quiero, que su cabeza se llene de información, o mejor, de términos, que a medida que transcurre el semestre lo vamos a ir digeriendo, lo vamos a ir identificando. Esto es un área que tienen los materiales o la asignatura de materiales, sobre todo cuando estamos en posgrados, no en pregrados, sino en grados, donde se busca encontrar cuál es, digámoslo así, el asesino de la falla de un material. Es decir, dentro de tantas posibilidades, que es parte de lo que vamos a ver en el semestre, que pueden ser los motivos de la falla de un material, pues dentro de esas posibilidades hay manera de detectarlas. Entonces aquí hay un esquema que me interesa mucho, que en la parte superior, de cómo es el proceso para poder entonces entregar todo un, llamémoslo, informe donde se visualice de una manera a partir de tecnología como los microscopios de barrido electrónico, quién fue el que generó una falla en un material. Ya les había adelantado en la clase anterior que tiene que ver con un machín, como decimos por ahí vulgarmente, que tiene que ver más con, obviamente, el ingeniero de petróleos, pero igual no es que sean ellos los que estén encargados de revisar por qué falla el material. Esto lo trabajan más los ingenieros mecánicos o los metalúrgicos. Sí, se especializan, obviamente, pero qué importante de pronto el estar interactuando con esto. Entonces, una vez nosotros nos reportan de la problemática que se dio debido a la falla de una estructura, pues lo primero es describir la falla, ¿no? Esa es la primera cosa que se debe advertir, y dentro de esa descripción, pues es necesario recolectar la información técnica. A veces es lo que nos dan los fabricantes, y cómo ha sido hasta el momento el historial del servicio técnico, y eso lo entregaría en la mesa que está pues usufructuando o aprovechando la estructura, que en este caso es un machín en uno de los tantos pozos o campos petroleros que tiene Colombia. Entonces quise aquí incluir, vamos a ver si no corre. Voy entonces aquí a salirme de presentación y voy a abrir la posibilidad de compartir pantalla. Listo. No tiene, bueno, es un fondo obviamente de cómo es que suena este machín. Este es un machín del que precisamente nos va a dar la información, que es tipo Lusky, un tipo hecho en Rusia.
que es de los que tal vez más se utilizan en los campos petroleros aquí en Colombia. Entonces, ver cómo es el funcionamiento, que yo sé que ustedes ya han interactuado con este tipo de imágenes o de videos, donde pues se está viendo que hay caballo, como se le dice aquí, hay una viga, es más, en este punto entre la cabeza del caballo y la viga hay un perno sujetador que es el culpable precisamente de la falla del sistema. Lo que hace es bombear un hidrocarburo, y aquí el sistema donde está el motor, que también fue afectado por al caerse la cabeza del caballo, el motor, el motor lo que hace es suministrarle poder a a un gato de tipo neumático, que es el que permite ese sistema para hacer el bombeo. Entonces, eso a grosso modo, lo que tiene que ver con ese machín que están nombrándonos aquí, o esta unidad de bombeo A640-427-144. La persona que estuvo trabajando con esta investigación que se hizo hacia el 2006 y que generó este documento en el 2007, es un magister, el ingeniero Henry Santamaría de la Cruz, que trabaja, o bueno, en esa época trabajaba en la Universidad Autónoma del Caribe, y con el programa de Ingeniería Mecánica, como para que ustedes adviertan que sí tiene que ver con nosotros. Entonces, lo que se va es a desarrollar esto. Después de que se realice la información, es una observación macro, que es a partir de una inspección visual. De ahí pues se identifican partes, en ocasiones lo que se hace es reconstructura. Y una vez pues se identifica y se reconstruye esa estructura, pues lo que se hace es preservarse la muestra, en ocasiones pues aplicándoles algún tipo de líquido, ¿cierto? O aceite, que evite que pues el medio ambiente pues corroa las piezas, sobre todo las metálicas. Además de eso, pues se hacen algunas pruebas en el laboratorio, algunas de tipo mecánico, algunas de tipo metalográfico y análisis químico. En este caso, pues ser las tres. La de tipo mecánico fue un ensayo de dureza, la metalográfica fue una observación que se hizo directamente al microscopio, y el análisis químico el confirmar si el material tenía la composición química necesaria. Es un acero de bajo carbono en este caso, para poder, pues obviamente, someterse a unos tratamientos térmicos y aquí soportar a la contingencia del uso. Después de eso, pues un registro fotográfico. Hoy en día, pues bien que para todos se necesitan evidencias. Después del examen macro, que es el visual, inicialmente se hace un examen micro. Ese examen micro incluye la parte metalográfica. Después vienen unas simulaciones, pruebas, experimentos. Acá no se hizo en este caso esta parte. Hoy en día pues se hacen simulaciones. Ustedes se han dado cuenta cuando hay la falla de un material de estructura, como puede ser un avión o como puede ser un transbordador espacial, se puede simular la falla del mismo, ¿no? Después de la simulación se hacen pruebas y experimentos, posiblemente mediante manejos reales apoyados pues en otras estructuras similares, para que finalmente se puedan entregar análisis de resultados gracias a las pruebas y gracias pues a las muestras. Eso es más o menos lo que vamos a tener acá. Obviamente esto es un marco general, no es que en todas las investigaciones sea todo dependerá si se tiene la información o no, y si es necesario aplicar esas pruebas de laboratorio. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en el tema, aquí estamos viendo un esquema de la parte donde se encuentra el perno sujetador, que es en este punto. Aquí tenemos pues la cabeza de caballo, que pues es la carga que permite que el sistema de ese movimiento armónico simple se está dando pues apoyado a potencia de un motor, y gracias pues a un gato de tipo neumático. Entonces tenemos aquí la cabeza y la viga. Esta cabeza se mantiene unidas gracias a un perno sujetador, que obviamente no es cualquier perno que encontremos en una ferretería, sino que se realiza bajo algunas condiciones de American Society, American Society no, de la Society Automotive Engineering, que es la SAE, y a eso después se somete a algunos tratamientos térmicos como un templado y un revenido para mejorar la dureza superficial. Al mejorar la dureza superficial, pues es muy viable que se dé la posibilidad de un desgaste, que pues gracias a ese desgaste empiece a darse entonces una especie de grado de libertad que haga que algún golpe cuando se esté el sistema pues fracture el metal. Estas son las especificaciones técnicas. Bueno, el nombre del equipo, la marca y el modelo, ahí lo vieron, ya lo habíamos nombrado.
Lo que tiene que ver con el torque es precisamente el trabajo que se realice, es un trabajo circular, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es un movimiento de tipo circular, que es de alrededor de 640.000 librafuerza por pulgada, que podríamos llevar a términos de newton por metro, y de ahí pues esos newton por metro que se conviertan en julios, o al prefijo superior, kilojulios, megajulios, etc. Lo que viene en la parte inferior es golpes por minuto que están dando pues el sistema a medida que pues está dando el movimiento del pistón neumático. Eso es la viga, prácticamente una viga o un émbolo. Voy a volverme un momentico para que más o menos, ¿dónde está? No, trabajar, listo, acá. Se refiere a este sistema de pistón que tiene alrededor de 11 pulgadas de diámetro por 144 pulgadas de longitud. Fíjense que aquí pues ya me adelanté un poquito, está la panorámica del colapso. Al desprenderse, alcanzó a golpear el motor y rebotó aquí a la parte externa del enmayado. Y como parte de los datos curiosos, pues no es solamente el echarle ojalatería, llamémoslo así, a esta cabeza, reemplazar el tornillo y ya, porque el motor al ser golpeado, la necesidad también de reponerlo. Entonces fue como un efecto colateral pues a la misma falla. La velocidad de giro es de alrededor de 10 por minuto. Yo creo que lo notaron ahí en el video. Entonces aquí tenemos ya la inspección visual, donde empieza pues ya la parte de la revisión a escala macro, ¿no? Una vez se identifica el culpable, que fue un perno de sujeción, en este caso, como les decía, la Society Automotive Engineering tiene un grado 5. Ese grado 5 tiene que ver es con los tipos de tratamientos técnicos que se le aplicó, que es un templado y un revenido. Entonces, hablar un poquito de manera rápida de cada uno de estos términos. El templado es cuando el tornillo se somete a un enfriamiento brusco, por lo general es en agua, y se saca de temperaturas de un horno cercanas a los 750 o más, entre 750 y 800 grados Celsius más o menos, dependiendo del contenido de carbono que tenga. Fíjense que estamos hablando que el carbono, es decir, estamos más o menos en un 0.5, 0.6, 0.7% de carbono. Pues obviamente es hierro y algunos otros elementos aleantes que pues ayudan a que soporte la contingencia del medio ambiente, que sería el soporte de la corrosión. Este templado en ocasiones no es completamente homogéneo, es decir, la dureza no queda completamente homogénea en la parte superficial y por eso luego se las quedó a temperaturas inferiores a las que se llevó para luego ser templado. Entonces, como para más o menos entenderlo. Aquí se está hablando de los datos que tiene esta sociedad, ¿cierto? Y que todo esto hace parte del control de calidad. Entonces, la resistencia mínima de proveedor de 85 kpsi, que es algo así como miles de librafuerzas sobre pulgada cuadrada. Estamos hablando de valores extremadamente altos. La resistencia de fluencia, que la fluencia tiene que ver con el factor temperatura, es de alrededor de 92 kpsi. Recuerden que miles de librafuerzas sobre pulgada cuadrada, y la resistencia a la tensión, que es la carga longitudinal, en este caso pues al tornillo, como es de 120 kpsi. El detalle es que cuando se hizo el análisis, las cargas que generaron la falla no fueron de tipo longitudinales, sino cargas de corte. Entonces, pues acá no se muestra precisamente valores de esas cargas de corte. Se asume que es valores cercanos a la misma resistencia a la tensión, pero acá no se muestra dentro de ese valor porque se piensa que los tornillos no van a estar a esa carga. Y aquí, pues más adelante les voy a comentar por qué aparece ese tipo de carga en cizalla o de corte que no debió existir. Bueno, carga de cizalla o corte es que si este es el tornillo, vamos a ver cómo me queda. ¿Cierto? Este es el tornillo. Se asume que cargas longitudinales son en este sentido, es decir, a lo largo. Pero se presentan cargas de corte o cizalla, que es en este sentido,
puede llegar obviamente a darse si el material no se diseñó para ese tipo de esfuerzos, que empiece la falla por ahí, que fue lo que ocurrió en este caso. La metodología, que es prácticamente empezar el proceso de observación. Entonces se encontró que el culpable fue este señor. Como siempre, en la parte forense se toman medidas. La longitud del perno es de 2 1/4. Aquí no está completo, sino la parte que quedó incrustada dentro de la tuerca. Y el diámetro del mismo es de alrededor de 3/4 de pulgada. ¿Qué se observa acá? El sitio donde se separó, al separarse, pues ahí es donde se cae la cabeza de caballo, que está sujeta a la viga, esa viga principal del mar. Entonces, lo que estamos viendo acá es precisamente una parte donde se evidencia un desgaste. Ese desgaste es el rozamiento que se está dando con una especie de guía, que es donde precisamente encaja entre la cabeza de caballo y entre la viga. Ellos tienen un par de ojales, llamémoslo así, o de guías, que son las que pues, obviamente el tornillo ancle a las dos partes. Entonces, parece ser que esa guía o ese ojal, por ponerle un nombre menos técnico, tenía un diámetro levemente superior al del tornillo. Entonces empezó a darse un grado de libertad, que es un movimiento que no se puede, y empieza pues a desgastar el tornillo en esta parte. Fuera de eso se encontró que tenía grasa en las espirales del tornillo, es decir, posiblemente se engrasó o estaba cayéndolo, de pronto dentro del proceso de bombeo el hidrocarburo pues alcanzó a tocar o a estarse humedeciendo, por decirlo así, al tornillo. También se encontraron en la parte superior puntos donde se ven corrosión, y esto debido pues a que el material cuando se empieza a desgastar pues empieza a mostrar más las capas de hierro. Por lo general los recubrimientos para evitar corroerse son superficiales, pero si empiezan a mostrarse en las partes internas, pues ahí fácilmente va a empezar a producirse una corrosión. Aquí la corrosión no fue la culpable, pero ya se estaba notando eso. ¿Qué significa? Que el material empezó a agrietar, es decir, una fisura muy pequeña, y no falló de una vez, simplemente siguió el sistema trabajando y se siguió abriendo lentamente y pues empezó a corroerse, y muchos días después, eso sí no lo indica la investigación, eh, en el momento que se enciende el machín, el inicial, pues lo que hizo fue separar la pieza, en este caso el tornillo. Bueno, aquí hay un acercamiento mejor de donde se está dando ese desgaste. Acá hay una grieta, precisamente es lo que les indicaba, que posiblemente al existir ese juego entre el que sujeta a la cabeza con la viga y que el tornillo se encarga de pasar por los dos ojales, tanto el de la cabeza como el de la viga, pues ese espacio pequeño permitió empezar a generar cargas laterales o cargas corte en forma de cizalla que generaron esas grietas. Ya les había indicado que se le hizo un templado al tornillo, que significa que superficialmente el tornillo es duro, eso para evitar que se deforme, pero a mayor dureza, mayor fragilidad. Entonces empezó precisamente ese problema. Entre más duro, más va a resistirse al desgaste, pero se dio una carga que no se esperaba y de ahí empiezan una grieta, pero fueron varias las que se presentaron en otros dientes del mismo tornillo. Bueno, aquí se muestra ya el tornillo completo, se encontraron las dos partes. Se ve que hay una especie de comba, si estamos observando las dos partes, como queda doblado. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Muestra también de que hubo una carga, de un esfuerzo por cizalla o una carga lateral. Esto es un doblez tipo banana, como se le dice en el argot técnico. Y esto pues, se da cuando las cargas no son de tipo tracción o compresión,
sino de tipo corte. Entonces, esto es un ejemplo más de una carga que no se podía permitir. Otra cosa que se nota, y aquí lo esquematizan, ¿no? Es una leve reducción en el diámetro del tornillo. Si comparamos esto con esto que estamos viendo acá, obviamente, pues si estuviera esta parte completa, aquí ustedes se dan cuenta, restricción o acuellamiento. Entonces significa que se estaba dando, después de que apareció la grieta, que como les indiqué, la superficial, internamente la dureza es mucho más baja, pues internamente el material no es tan duro, entonces no es frágil, tiende a ser dúctil. Y esto es propio de materiales dúctiles, de que se dé un acuellamiento en la pieza cuando se somete a cargas. No olvidar que la carga por tensión o por tracción existe o no exista. Lo que pasa es que también se está dando una carga lateral. Estamos viendo una muestra también de lo que superficialmente se dio. Aquí hay otra grieta, ¿cierto? Es un labio o cuando ya completamente se separan las dos partes del tornillo hay un desgarre. Y ese desgarre, que aquí lo llaman labio, quedó a 5 grados, propio de una fractura frágil. Esto entonces es muestra de que inicialmente la fractura fue frágil, pero el acuellamiento o restricción es muestra de que después de la fractura frágil se dio una fractura dúctil, es decir, una combinación de las dos. Más adelante vamos a ver que hasta fatiga también. Bueno, aquí hay una vista un poquito más frontal a la parte donde se separó las dos partes del perno. En la parte inferior estamos viendo precisamente dónde se originó la grieta. Más adelante, por muestras, o mejor, por ensayos metalográficos o vistas al microscopio, se puede observar a una mayor escala este punto donde se precisamente el inicio de la falla. Voy a agregar algo, pero luego lo esquematizan. Y es que acá alcanzan a notarse, yo creo que alcanzan, si no, pues yo aquí lo manejo, una especie de marcas de concha o de playa, como le decimos por ahí. Esto se da a esa medida separando las partes. Acá lo que hubo fue más una abrasión entre las dos partes y un desgarre. Es decir, bueno, ya me dicen que me quedan 10 minutos de la reunión, ya voy a terminar. Entonces el sistema, aquí empieza la falla, se propaga, es decir, corre hasta este sector y empieza a separarse la pieza. Cuando llega a este punto, obviamente ya es un área muy pequeña para una carga normal de trabajo. Entonces no está diseñada para que un área tan pequeña soporte toda esa carga y se separe de una manera brusca. Eso es lo que pues prácticamente podemos mostrar aquí del paso a paso para la falla del material. Bueno, voy a empezar a moverme un poco más rápido porque esto apremia. Bueno, esto es lo que les estaba mostrando precisamente. Esto lisa es la abrasión que hay y luego el desgarre, y esta marca tipo abanico es que se dieron paulatinamente mientras estaba usando el machín hasta que en algún momento una carga al encender el machín pues desgarró la pieza. Esta es la prueba mecánica, se llama dureza, en este caso como el material del perno es de acero, medio carbono, pues toca dureza Hart-Rowell tipo C, que es lo que vamos a estar aprendiendo cuando estemos en el capítulo 2, tipos de durezas. Y las durezas se aplican a un pedacito del perno que se corta y se lleva entonces a donde hay un indentador, que es una punta, que la colocamos inicialmente en el centro de la pieza y luego la cargamos. ¿Con qué? Aquí están mostrando, entonces se le están haciendo cargas desde alrededor de 25.4 Harrowell C hasta 36 Harrowell C. ¿Qué estamos viendo? Que la dureza interna es inferior a la dureza externa. Y eso es lo que se busca con el tratamiento térmico, que el tornillo del perno externamente sea muy duro, internamente sea blando. ¿Para qué? Para que haga lo mismo que un eje de un automóvil. Soporte externamente y no se deforme, pero internamente sí tenga la opción de una especie de andeo, pero que en este caso pues las cargas laterales fueron excesivamente grandes para la dureza que tenía superficial el material. El punto donde les mostraba ahorita donde se originó la grieta es este. Aquí estamos más o menos a unos
150 aumentos. Entonces aquí estamos viendo que la grieta no era solo una cisura, sino 3 cisuras, ¿cierto? Si queremos llevarla a un mayor aumento, que es este, pues estamos viendo una especie de estructura esponjosa, como lo ocurre con las esponjas esas de fique, ¿cierto? Donde precisamente es unos desplazamientos de los granos, eso lo vimos el semestre pasado. En el proceso de solidificación se están dando entonces granos, después de que se forman cristales, granos con sus límites de grano. Entonces, aquí hay una separación de granos debido precisamente a esas cargas. Acá estamos a casi 2000 aumentos. Aquí estamos precisamente un grano, esta es la cara de un grano, y al otro lado, es decir, la pieza, al otro lado de la pieza, pues va a tener otro grano que se separó de esto. Entonces, estas partes que se ven así, lisas, como lo nombran acá, ¿cierto? Lo que muestran es que de ahí se separó, es como cuando ustedes están en un río y encuentran esas piedrecitas que al golpearlas se separan por capas. Cada capa en el fondo es una lámina. Aquí el grano y al otro costado quedó el otro grano. Entonces fue un desgarramiento o un declive excesivo debido pues precisamente a esa carga lateral. Bueno, aquí se ve una parte de la superficie desgastada y eso es precisamente por el rozamiento entre las dos partes que se empiezan a separar. Antes de agarrarse, pues hay un contacto y ese contacto genera precisamente un desgaste que lo que vemos a una escala macro es una parte lisa. Así lo estaremos a más o menos a unos 430 aumentos. Aquí ya se lleva a ese mismo lugar hasta 2000 por y se van a algunos sitios donde hay como de soldadura. Estos es lugares que están como soldaduras quemadas, ¿cierto? Dentro de precisamente a la abrasión, al desgaste y al aumento de la temperatura al contacto de esas dos superficies del perno a medida que pues siga separando. Tiene el análisis metalográfico, que esto también lo vamos a estar tocando este semestre. ¿Qué se ve? Aquí es tomar la misma muestra, agregarle un reactor que se llama nital, en este caso con un 2% de ácido nítrico, para que se pueda al microscopio ver las fases. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo de entrada en este Martel 2. Y vemos que se llevó pues a 200 por y lo que se está viendo es una estructura martensítica. La estructura martensítica es el acero más duro que puede haber y esto es un corte precisamente de la superficie del material. Y al ser tan duro, pues obviamente llevó a que fallara frágilmente de una manera más sencilla. Posiblemente le hizo recocido, que un recocido es para aliviar tensiones y esto pues hubiera permitido que el tornillo soportara estas cargas laterales, pero el recocido implica mayor costo, ¿no?, en la producción. Bueno, para concluir, como les decía, la fractura inicialmente fue frágil y luego dúctil, hubo una combinación de fuerzas que no se esperaban y de ahí pues que el tornillo haya quedado con la forma de una banana. Las superficies se ve que son de diferente dureza y no me refiero al tornillo, sino al comparar el tornillo con el que soporta el tornillo. Entonces, si ese ojal tiene una dureza mayor, puede ser que empiece entonces a desgastar el tornillo. Deben tener la misma dureza para que no hagan daño el uno al otro. Y la grieta se originó en un solo lugar, ahí fue donde empezó la falla y que se fue propagando por toda la parte transversal del tornillo. Bien, eso es lo que quería mostrarles. El trabajo es el siguiente, para que por favor tomemos notica. Entonces aquí ya tengo sí, aquí ya tengo lo que no sé son las fechas, creo que sí también valen, entonces ya tengo una información para que ustedes tomen un pantallazo. Sí, esta es. Ahí ya apareció. Va a ser en tutoría la sustentación. Van a buscar casos reales que tengan que ver precisamente con las fallas en materiales. Yo les voy a delegar el documento y se los voy a enviar por WhatsApp o por correo. Creo que por WhatsApp se puede enviar. De pronto lo de individual vamos a modificarlo porque no creo que hayan tantos casos. De pronto va a tocar hacerlo por parejas o por tríos. Yo por WhatsApp les confirmo mientras hacemos el cambio al link
institucional de Zoom para la clase y ahí confirmaríamos, pero de todas maneras tomen nota de esto. Lo del plazo de elección del caso, pues se tiene que correr porque pues, hasta hoy van a recibir el material y la sustentación posiblemente se pueda correr de ese jueves 11 al siguiente martes, como para que tengamos espacio. Esto pensaba presentárselos el martes, pero el tiempo no lo permitió, ya que recuerdo. Entonces aquí tenemos precisamente el material de muchas más fallas en material. Profe, Entonces, casos de fallas. qué pena, No. profe, ¿puede el plazo? Bueno, listo. Entonces coloquemos aquí. Bueno, es que no me está apareciendo tampoco la información. Hoy concreto por WhatsApp la fecha. Yo creo que se las envío por WhatsApp para que queden para todos ahí directamente en el grupo. Listo, mejor. Y bueno, este es el material que les voy a enviar por WhatsApp. Son casos de falla estudiados. Es decir, ustedes no van a buscar los casos. Yo se los delego, ¿cierto? Entonces, este es el material. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Leerlo, ambientarlo con apoyo de imágenes y de videos, los videos sin audio, y explicarlo a sus compañeros en otras de tu tesis. Ahorita también confirmaré porque no recuerdo cuántos casos hay. Profe, o sea que solo tenemos que armar diapositivas con el material que está ahí. Y ustedes la pueden engalanar con videos que de pronto pues encuentren como para hacer un poquito más claras las cosas, ¿no? Porque puede ser que aquí hayan imágenes, pero no las suficientes para que ustedes hagan claras las cosas, así como el video del machín que les mostré, ¿no? Que pues a veces es más didáctico, ¿no? Bueno, parece que no alcanzo aquí a mirar cuántas son, cuántos casos. Creo que son 9 casos. Si son 9 casos, pues obviamente habría que pensar en manejar tríos para cada caso. Sí, creo que son 9. De todas formas, ahorita lo confirmo, para no demorar más, porque ya debe estar que se corta el trabajo por Zoom. Las fechas ahorita las confirmo, es más, como para que no quede todo aquí a la carrera, ¿no? Bueno, aquí me preguntan algo, a criterio de ingeniería, ¿por qué no se tuvo presente el mantenimiento del perno en la máquina? Esa buena pregunta. Es más, no hay mantenimientos, porque ni siquiera existen registros técnicos, que es los antecedentes.